¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Diálogos Tecnológicos. En esta ocasión contamos con la amable visita de Rogelio Ramírez, de Blogvision. Blogvision, sí. ¿Cómo está, Rogelio? Muy bien, gracias. Bienvenido. Un gusto de estar aquí. Gracias. Platícanos primero, tus generales, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Sí. Soy originario de León, Guanajuato, Okay. Pero ya tengo acá en Monterrey 20 años. Entonces ya hace rato que me vine para acá. Prácticamente terminé la carrera allá en León y me vine a trabajar. Okay. Y pues desde entonces estoy acá, dedicado muy enfocado al software. O sea, mi vida profesional ha estado dedicada a todo lo que es la ingeniería de software. ¿Qué estudiaste? Informática. Licenciado en informática. Okay. Sí. Entonces, pues yo empecé programando, como muchos de los que salimos de esa carrera, pero muy rápidamente me empecé a mover a otros roles que me gustaron mucho, a diseñar software, a hacer arquitectura. Después me pasé a líder de proyecto y así empecé. Luego empecé a agarrar un producto y me empecé a meter en temas de administración de productos. Uno piensa como ya sé software, es natural, pero no, de pronto empieza uno a enfrentarse a cosas diferentes y después ya de ahí me moví a la parte de procesos. Por muchos años estuve enfocado especializándome en temas de procesos, muy enfocado al software, y después me empecé a meter a ya otro tipo de procesos de negocio, ¿no? Ya no nada más enfocados al software. He estado viendo temas de planeación estratégica, de emprendimiento, he sido empresario, entonces de todo un poco he hecho en estos 20 años, pero siempre he tenido muy claro que alrededor del software. Muy bien. No, mi paso por el software, no me tocaron las tarjetas, no soy tan viejo, pero sí, la programación, mi paso por la programación era en los tiempos de COBOL y de Pascal. Yo me arrepiento. Yo tuve una Commodore 64 y me arrepiento de haberme deshecho de ella. O sea, ahorita yo creo que sí valdría, valdría algo para los coleccionistas. Rogelio, mencionas la parte de procesos. ¿Qué es lo que hace tu empresa? ¿Están enfocados a la parte de procesos? Sí, nosotros lo que hacemos es ofrecer consultoría y capacitación a las empresas que desarrollan software. Y adicionalmente también a las áreas de TI sí desarrollan software. Pues básicamente lo que les ayudamos es en tres niveles. El más bajo, digamos, o detallado, que es la ingeniería de software. Todo lo que es ingeniería de software, hacer bien el software, ¿no? Porque mucha gente piensa que hacer software es programar, pero para hacerlo profesionalmente hay que hacer muchas más cosas que solamente programar. Segundo nivel, todo lo que es administración de proyectos y hoy en día agilidad empresarial, principalmente al hacer software, pero también ese nivel intermedio, pues que va a llevar a una empresa a ser ágil, o sea, tanto hacia abajo como hacia arriba. Y tercer nivel, excelencia operativa, es decir, como empresa de software o área de TI, ya no basta nada más con dominar la parte de la ingeniería de software o la parte de la administración de proyectos, sino que también hay que empezar a ver que la empresa sea rentable. O sea, ¿cómo sabemos si la empresa es rentable si no sabemos si los proyectos son rentables? Entonces, de ahí parten muchas cosas. Ok, entonces sí, como bien dices o mal se piensa, es que cuando uno habla de software, uno piensa en programación. Pero yo sé, me ha tocado en mi paso por varias empresas que, por un ejemplo, el control de versiones es un problema bastante recurrente en los desarrolladores de software. En la arquitectura, ¿cómo puedes manejar una rotación de programadores de uno a otro sin perder la esencia de tu sistema? Porque tiene una serie de ¿cómo se llama? De interacciones. Entonces, ¿cómo mantienes esa continuidad si tu gente está cambiando? Claro. Y yo creo que ahí yo creo que es base... la base es la documentación, ¿no? Y tener un orden. ¿Utilizan alguna metodología o tienen algún proceso para todo eso? Sí, nuestra filosofía
y ya después de todos estos años de experiencia, es que no hay un modelo único que resuelva todos los problemas. Entonces, lo mejor que una empresa puede hacer es combinar y tomar un poco de las mejores prácticas de los diferentes modelos que existen. Entonces, nosotros, digamos, promovemos modelos como CMMI, Scrum, SAFe. Entonces, hay una gran variedad y hoy en día en el mercado hay muchísimos modelos y muchas empresas piensan que si se casan con un modelo en particular, pues van a resolver sus problemas. Después se enfrentan a la realidad de que no es así. Entonces, lo que nosotros al menos promovemos es, aquí están los modelos, cuáles son las necesidades que la empresa tiene, o sea, y sobre todo, cuáles son las principales problemáticas que se enfrentan, porque no todas tienen los mismos problemas, ¿no? Hay desde las empresas que ni siquiera guardan el código fuente en una herramienta. Los programadores la tienen en su equipo. ¿Y qué pasa? Se les pierden, les roban la laptop y se les fue todo el trabajo. Entonces, ese es capital de la empresa, o sea, es un valor. O sea, y se va. Entonces, desde ese tipo de problemas hasta algunas otras ya más avanzadas que a lo mejor dicen, oye, ya tengo administración de proyectos, pues no termino mis proyectos a tiempo, tengo mis problemas. Y por ejemplo, empezamos a indagar y dices, oye, ¿ya sabes cuánto ganas o pierdes con tus proyectos de software? Pues no tengo ni idea. Entonces yo siempre les digo, eso es como tomar un automóvil y decir, voy a viajar a la ciudad que quieras, pero no le sirve el indicador de la gasolina ni el de la temperatura, y entonces de pronto vas manejando en la carretera y pues quién sabe en qué momento se te vaya a detener el coche, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es la idea que promovemos, y estamos, o sea, el enfoque ProBlizzard nació con la idea de ayudar a las empresas pequeñas y medianas. Okay. También trabajamos con empresas grandes, pero como todas las pymes de México, pues representan el 98%, más o menos lo mismo pasa en el software. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas grandes tienen acceso a consultoría de empresas grandes para implementar estos modelos de software, pero son proyectos caros. Entonces, el enfoque de ProBlizzard es tanto atender a las grandes en un modelo tradicional, pero también en las pequeñas en un modelo que sea más innovador a través de plataformas digitales y entregando, por ejemplo, consultoría a lo mejor ya sin la necesidad de consultores. Porque el tema con la consultoría es, pues el consultor es caro y la empresa grande lo puede pagar, pero la empresa pequeña tal vez no. Entonces, ¿cómo le hacemos llegar las mejores prácticas a las empresas pequeñas? Entonces, para poner un ejemplo o bajarlo a los mortales que no sabemos de tanto de eso. Yo tengo una empresa de software, entonces te puedo hablar y tú me vas a ayudar a que mi desarrollo de software sea más eficiente. Sí. ¿Ok? Y también me vas a ayudar a que sea más rentable. Rentable, sobre todo. ¿Ok? Y que ya tenga las mejores prácticas como, oye, el código fuente, la administración de versiones, el control de la gente. Todo eso, a lo mejor una pyme no lo tiene en la mente, ¿verdad? Entonces, me imagino que tú tienes que evangelizar para poder llegar. ¿Cómo haces eso? Sí, hay mucho de eso. Es muy cierto lo que dices. Y hay dos audiencias diferentes. Los desarrolladores y todo el equipo de gente que está trabajando directamente en los proyectos, ellos sufren una cosa, o sea, lo que ellos quieren es pues, no desvelarse, no trabajar tiempo extra y se la pasan así. ¿Por qué? Porque el proyecto se retrasó, porque los requerimientos no estaban claros. Como quiera, yo creo que algo tienen ellos que les encanta, yo creo que bien puede ser un latiguito así, ¿no? Para los desarrolladores son muy matados, ¿no? Les encantan horas largas o tienden a eso. Pero te voy a decir una cosa, yo creo que sí nos gusta cuando nosotros, o sea, cuando es por nuestro cuando gusto. Te apasiona, cuando sí, es tu proyecto. Exacto, cuando es por ti, pero cuando es por alguien más, ya no es tan... Cuando es una rutina repetitiva, o sea, que es por obligación. Un proceso fastidioso que tienes que terminar, ¿ok? Entonces, fíjate, esa es una audiencia, ¿no? La gente que está en los proyectos y es a quienes también a veces hay que convencer, porque al final ellos son los que van a adoptar las prácticas, o sea,
Y luego la otra audiencia, pues son los empresarios. O sea, y siempre hay necesidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, el empresario dice, bueno, yo quiero que mi negocio sea rentable. Y el empresario dice, yo quiero adoptar a lo mejor una metodología o un modelo, pues porque creo que eso me va a hacer rentable a mis proyectos. Pero por otro lado, los muchachos lo que dicen, pues me vas a dar más trabajo, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo evangelizar? Nosotros hacemos mucho trabajo, por ejemplo, a través de los cursos. Y son en estos niveles que yo te decía. Por ejemplo, cuando es ingeniería de software, es estar constantemente hablándoles en el lenguaje de los muchachos. Yo hoy tengo un hijo, bueno, tengo 3 hijos, pero uno de ellos ya tiene 18 años y decidió, por azares del destino, sin influencia de su mamá y mía, estudiar programación. Entonces, a mí me encanta luego estar hablando con él porque me doy cuenta de lo que piensa, lo que ve, lo que le gusta, lo que no le gusta, en términos de la programación, ¿no? Porque a veces uno como adulto, pues tiene unas ideas, pero ellos ya tienen otras. Y lo mismo pasa con los muchachos, pues, o sea, los programadores y las programadoras. Entonces, es ver qué lenguaje, qué les gusta, qué herramientas les gustan, qué herramientas no les gustan, qué sí van a adoptar de una práctica, etc. Y luego, pues al empresario ya es otra cosa. O sea, es el estado de resultados, o sea, ¿qué le preocupa, no? La rotación, oye, se me van, se llevan el código, se llevan el conocimiento, etc. Es que muchas veces no hay ese enlace, y más en una pyme. Una pyme surgió a lo mejor por un proyecto, por una idea. Empezaron a desarrollar, y no había esa visión macro, como tú comentas. O sea, al negocio le importa que sea rentable. Ahora, yo siempre he visto, y a lo mejor ahí tú me puedes dar la razón o no, desde mi punto de vista externo, yo he visto los programadores son una raza aparte, son unos bichos raros, porque yo siempre he visto la programación como un arte. O sea, si te pones a analizar un código de programación, te das cuenta que hay muchísimas formas o muchísimos procesos lógicos para llegar a un punto. Entonces, tú estás haciendo una especie de traducción, ¿no? O sea, es un traductor entre los programadores y entre lo que le importa al negocio, entre los dueños. Es decir, ¿cómo llevamos este arte que se vuelva rentable? O cómo vemos este caos, porque muchas veces son personas que yo creo que también por las mismas características del trabajo, yo he conocido a muchos que son algo excéntricos, pero son muy geniales. O sea, dentro de su excentricidad está la genialidad. Y están acostumbrados a estar en un sillón y ahí están programando horas y horas en lo que les gusta. Son muy clavados en los temas y en lo que los importa. Entonces, esa parte, quiero ver más o menos cómo está el proceso. La pyme va surgiendo, empieza a tener éxito, programa, y llega un momento en que choca o le hace falta dar ese brinco con más estructura. Ahí es donde entras tú. Sí, y entramos y pueden estar en diferentes etapas. O sea, por ejemplo, he trabajado con emprendedores que son un equipo de 3 programadores y ellos tienen algunos problemas muy puntuales, muy particulares, como estos que te decía. O sea, tengo el código en las computadoras. ¿Por dónde empiezo, Rogelio? Bueno, pues empecemos primero por subir el código a un repositorio y hasta ahí. O sea, no podemos pensar en más, ¿verdad? Y vámonos poco a poco. Empresas grandes, por ejemplo, empresas nacionales o transnacionales que luego tienen sus áreas de tecnologías de información donde hay miles de desarrolladores. Entonces ya estamos hablando ahí de, por ejemplo, oye, ¿cómo organizo a los equipos? Tengo muchos equipos, ¿cómo los organizo? ¿Cómo se tienen que poner de acuerdo entre ellos? Las dependencias que hay en el trabajo que están haciendo, o sea, son problemas distintos. Entonces, hay temas de seguridad también ahí, ¿no? De control. A lo mejor ni siquiera tienen prácticas de seguridad o de pruebas de software, de otro tipo de prácticas. Entonces, yo creo que cada empresa es diferente y tiene sus diferentes problemas.
Y pues la idea es entrar precisamente en esos tres ámbitos, ¿verdad? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un problema de ingeniería de software? Pues vamos a verlo. ¿Es un problema ya más de procesos de negocio? Vamos a verlo. Pero a mí lo que me gusta es darle un enfoque a resolverles el problema. O sea, porque de nada me sirve llegar y decirles, lo que necesitas es esta metodología y luego esta certificación, ¿no? Porque eso en lo personal y profesional ya lo viví. O sea, creímos que para resolver nuestros problemas lo que necesitábamos era un modelo, una certificación, pero ¿sabes qué pasa el día siguiente después de certificarse? Todo el mundo ya se le olvida. Ya obtuvimos el papelito, y vuelvo a hacer como lo estaba haciendo ya antes. pasamos la certificación, bueno, pues exacto, regreso a lo que está. Entonces no tiene caso. O muchas veces el tema de la certificación es por un trabajo, ¿no? Que el trabajo o el proyecto te esté exigiendo la certificación, También. la buscas y ya no la adoptas, o sea, sigues con lo mismo. Así es. Sí. Ok, entonces tú haces toda una consultoría en esa parte. Sí. Personalmente a mí me importan mucho toda la parte de procesos. Uh-huh. Yo, como lo comentábamos hace rato, para mí los procesos son algo muy importante dentro de cualquier organización y muchas veces no nos tomamos el tiempo de establecerlos o de mantenerlos. Uh-huh. Le sacamos mucho la vuelta a eso y yo pienso que a lo mejor es un trabajo de sí encerrarse, ver qué estamos buscando, alinear, establecer esos procesos y luego ya nada más es cuestión de ajustarlos en cuanto sea necesario, porque siento que los procesos es un ente vivo, pero que nos permite no estarnos tropezando con la misma piedra. Sí. ¿Cómo ves tú desde tu trinchera el valor que le dan a los procesos las empresas con las que trabajas? Fíjate que en mi experiencia depende mucho de la cultura organizacional. O sea, hay empresas que tienen un enfoque muy marcado hacia los procesos y están acostumbrados. O sea, saben que el enfoque en procesos es el adecuado y cada vez que tienen que hacer algo nuevo, pues simplemente agregan el proceso, lo promueven, la gente lo adopta, etcétera, pues ya están acostumbrados. Y puede estar el otro lado, ¿no? O sea, de una empresa que no tiene tanto enfoque en procesos. Entonces, igual, la perspectiva es diferente en cada uno de los casos, pero digamos, vámonos por el caso donde típicamente dices, oye, ¿para qué me sirve el proceso, no? O sea, como para qué lo quiero documentar, nada más quieres que haga el diagrama y ya. Sí. Eso, pues, ¿para qué, no? Y es que el proceso existe aunque no hagas el diagrama, o sea, existe un proceso, aunque nunca te hayas puesto de acuerdo, nunca lo hayas documentado, ahí está, bueno, malo, pero ahí está. Sí, y ¿sabes qué pasa? Fíjate, hay veces que se sienta uno con los equipos de trabajo, ustedes definan su proceso, o sea, yo los voy a ayudar, definan. Cuando lo están definiendo, o sea, lo primero que les digo es, primero plasmen lo que ya hacen hoy en día. Bueno, pues hoy le hacemos así y ellos empiezan a dar cuenta que de persona a persona hacen a veces cosas diferentes, ¿no? Entonces, no, es que yo le hago así, no, pero yo le hago así. Entonces, bueno, ya se ponen de acuerdo. Tienen su proceso ya muy bonito y todo. Dicen, bueno, este es el proceso que vamos a seguir. Pues a veces ni así, o sea, ni cuando ellos mismos lo ya era lo que estaban haciendo. Exactamente, o sea, a lo mejor ya es lo que hacían, pero en ese momento que lo definieron se dieron cuenta de, oye, ¿por qué no estamos haciendo esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y le agregan cosas. Pero es un trabajo constante, o sea, a lo que voy con eso es trabajar con procesos. No es nada más, pues ya definí el proceso y ahí está, ¿verdad? Es un trabajo que hay que hacer todos los días. Hay que estarle recordando a la gente, hay que estarle explicando por qué está haciendo lo que está haciendo. La gente a veces a las personas nos cae el 20 de por qué estamos haciendo algo o por qué deberíamos de hacer algo después de la tercera, cuarta, quinta vez que lo hacemos. Y sobre todo cuando no están alineados con algún elemento tecnológico, con un ERP o con algún software, porque cuando son acciones que no tienen, o sea, que no están encadenadas, pues a veces las hago, otras veces no las hago.
A mí en lo particular me pasó en un tiempo, estábamos llevando una empresa bastante rentable que se podía administrar con 3 personas. Pues no teníamos procesos para nosotros, 3 mismos no había procesos. Al momento que empezamos a diversificarnos y ampliamos el negocio, ahí fue necesario sentarnos a establecer procesos porque ya había más gente, había gente nueva, teníamos que involucrar a integradores, etcétera. Entonces tuvimos que elaborarlos. Pero, como dices, o sea, no nos dábamos cuenta que teníamos esos procesos hasta que nos pudimos, oye, ¿cómo le estamos haciendo? Pues hacemos esto, yo te lo paso a ti, tú acá, etcétera. Sí. Pero nunca, no llegamos al punto donde tuviéramos un SAP o un RP que, bueno, ahí ya tienes que estar alineado por un proceso, ya tienes que meter la factura primero, sí, después la compra, etcétera. Entonces, tú vas ayudando a las empresas a todo ese proceso en cualquier etapa, enfocado a lo que es el desarrollo de software. Sí. Pues le haces un traje a la medida. Sí. Básicamente esa es la idea, porque es lo que ellos hacen y ellos se tienen que dar cuenta de lo que están haciendo. O sea, es muy difícil llegar con algo ya hecho y decir, esto que ya haces hoy en día, ahora te voy a traer para que hagas esto. O sea, la brecha a veces es muy grande y es muy difícil que le encuentren el sentido. Entonces, el enfoque que tratamos nosotros de hacer en ProClearShare es, ¿qué te está doliendo? Cuando ellos ven que algo les duele y uno les ayuda a resolverlo, ya sea con un curso, con una consultoría, con lo que sea, cuando se resuelve eso, ellos mismos empiezan a ganar confianza y dicen, oye, parece que sí funcionó. Pues vamos por lo que sigue, ¿verdad? Y vamos poco a poco. Entonces, porque al final, pues también la intención es tener una relación de largo plazo, ¿verdad? Ahora, en términos de los modelos, sí ya hay, por ejemplo, y todo depende, como decía, de la empresa. A lo mejor ya hay una empresa que tiene cierta madurez en sus procesos, ¿no? Entonces, solamente le hacen falta algunas prácticas. Otra empresa cuyo objetivo a lo mejor sí es, ¿sabes qué? Me quiero certificar porque me lo están pidiendo, me entré en una licitación de gobierno, me lo están pidiendo, entonces ayudar. Y ahí pues sí este es el modelo y vamos adaptándolo, ¿no? Hay que hacer trabajo para adaptarlo completo. Pero digamos que siempre empujamos esa idea de, bueno, ¿cómo le hacemos para que se quede? Ese es algo muy importante, es una de las premisas que nosotros más promovemos, es cómo lo hacemos sostenible. O sea, que se quede, que no eso vaya a ser una cosa de la eso es primordial. Entonces, también, o sea, tú les ayudas con la parte de la rentabilidad. Esto que estamos haciendo te va a redituar o te va a beneficiar. Está muy, muy interesante y sí hace falta eso. Yo, en mis interacciones con desarrolladores, yo sí he notado que hace falta esa interfase, porque el programador te puede hacer lo que tú le pidas, pero muchas veces el que está viendo el que tiene la visión macro, no sabe cómo comunicarse con el programador para que haga lo que busca, o muchas veces tendemos a asumir cosas, sí, ¿verdad? Si yo le pido a un programador, quiero que me haga un sistema de facturación, pues yo de repente tomo o asumo que la factura va a traer IVA, pero el programador dice, bueno, a mí no me dijiste que llevaba IVA, sí, y menos IEPS o alguna otra cosa. Entonces, esa parte, tú ayudas a esa conjunción, a ese proceso interno de cómo el que trae la visión le puede aterrizar a los que están programando, porque muchas veces se necesita que el líder programador tenga esa visión de negocios. Sí. Porque luego trabajaron mucho, hicieron un programa bruto que comercialmente no es operable. ¿Por qué? Porque le faltó eso, porque no calcula el IVA, porque no hace eso. O sea, trae esa... Sí. Y cambiarlo implica un costo enorme. Y fíjate que, está muy interesante, tocaste un tema muy interesante, porque aunque estamos en un mundo de ingeniería y de procesos
y de formas de trabajo, las principales problemáticas de los proyectos están en la comunicación. O sea, es un tema a veces de estas habilidades suaves. Y entonces, el tema de la consultoría de las empresas de software es un tema que no se puede enfocar solamente desde un punto de vista del proceso, las herramientas, sino que hay que entrar también en temas de la gente y las habilidades. Entonces, es todo completo. Ya lo que hacemos en Hasta un psicólogo ocupas ahí de repente, ¿no? Sí, sí. Y algo que hacemos nosotros en Progression, y eso es una práctica, digamos, muy común en la industria, es pues, trabajar con otras empresas, porque tampoco podemos ser especialistas nosotros en todo, ¿no? O sea, decir, oye, pues ya sé que es un problema de comunicación, pero yo no soy experto en comunicación. Entonces, a ver, ¿cómo podemos traer a alguien que nos ayude a resolver esos temas de comunicación? Entonces, es un complemento, es un mundo de cosas que se complementan para resolver los temas, porque si no, si yo llego y le digo, lo que necesitas es una herramienta, pero en realidad el problema que tienen es ese, o sea, no se logra transmitir la información, ¿no? O sea, de decir, oye, pues esto es lo que tiene que hacer el software y el programador entiende otra cosa, por las razones que quiera. Y en nuestra mente dices, es algo muy sencillo, nomás dile esto, pero y en la práctica... Sí. El programador necesita una serie de información que a veces el que se la está pidiendo no lo sabe, sí, o no lo tiene. Y los lenguajes a veces también son distintos. Y fíjate que con el paso de los años he descubierto que no es nada más de nuestra industria del software. El hecho de que el programador habla en un lenguaje técnico y el de negocio está hablando en un lenguaje de negocio, y a veces eso dificulta mucho las cosas, ¿no? O sea, eso que tú estás diciendo es... Pues llega el de negocio y le dice, yo lo que necesito es que me saques un reporte con el estado de resultados de esta forma, ¿no? Y el programador está pensando en términos de bits y bytes. Entonces, y los dos están en lo correcto, sí, los dos desde su trinchera están bien. Sí. Pero yo necesito que me digas eso, oye, pues yo asumía esto, o yo no sé cómo se maneja. Sí. Entonces sí, o sea, yo hace muchos años sí escuchaba a mi jefe que decía, ¿cómo quisiera un programador que supiera de negocios? O alguien que tenga esa visión que sepa programar. Pero sí es, como dices, es importante esa comunicación, ese diálogo. Que, como dices, pasa en todos. O sea, el financiero con el técnico, de repente necesitan un traductor, un interlocutor. Sí, y ahí me voy a regresar un poco a lo que tocabas hace rato del software y las herramientas para la empresa. Pasa lo mismo. Muchas empresas a veces dicen, lo que necesito es una herramienta. ¿No? El ERP, el CRM, lo que quieras. Porque eso me va a alinear, o sea, me va a hacer que siga los procesos. Sin embargo, a veces... tampoco eso resuelve sus problemas. ¿Por qué? Porque te encuentras con una herramienta que sí tiene las mejores prácticas, pero tú nunca lo has vivido. Y volvemos a ese gap que yo decía. Hoy haces esto, la herramienta te dice que hagas esto, y entonces de pronto dices, híjole, tengo que hacer cosas nuevas que antes no hacía, ¿no? O sea, hay un camino ahí en medio que hay que recorrer, que no es de la noche a la mañana, y a lo mejor esa es la parte más difícil de la consultoría. ¿Cómo pasas de un Excel a un ERP? O sea, ¿Cómo llegas de A a B? Porque a veces como empresarios lo que queremos es que esto ocurra de la noche a la mañana, ¿no? Porque acabo de invertir una lana en el software, sí. O sea, y me costó la implementación, o sea, yo quiero que ya esté funcionando. Pero es difícil. Hay una frase que regularmente cito, me gusta mucho, la leí alguna vez en un libro, que decía, great cooking takes time. O sea, okay. la buena cocina toma tiempo. Oh, y así es el software, y ese es el tema de los procesos. Y entonces es poco a poco. Necesita maduración. Y la parte del desarrollo es un ente vivo. El desarrollo de software es un ente vivo que está cambiando, que se está modificando, que requiere mantenimiento. Y muchas veces sí requiere eso porque... Pues digo, como estamos viviendo últimamente, de repente nos podemos volver obsoletos de un día para otro, ¿no? Sí. Y fíjate, antes de empezar la entrevista, estaba platicando con Audiel y le decía,
la empresa de software, o a veces la misma área de TI, se ve como alguien que ayuda a los demás, pero como bien dice el dicho, la casa del herrero, ¿hasta dónde para? O sea, cuando empiezas a preguntar, ¿tú qué herramientas tienes? ¿Cómo estás pensando en tu propia transformación digital? ¿Cómo vas a adoptar, por ejemplo, la inteligencia artificial o IoT para hacer mejores tus procesos de desarrollo de software? Y es ahí donde de pronto el empresario, el director de TI dice, no lo había pensado. Y hoy en día ya hay herramientas, o sea, por ejemplo, hay inteligencia artificial que ya programa. Y entonces, de pronto, eso puede asustar a algunos y decir, oye, no, los programadores, ¿no? Me voy a quedar sin trabajo. No, pero por el contrario, o sea, ¿qué procesos de lo que tú programas son repetitivos, Sí. son aburridos y a lo mejor se lo puedes dejar a una máquina que te lo haga? Que te haga ese modelito, ya, pues, o sea, es lo que hace ahora Excel para muchos de nosotros y antes lo hacíamos a mano, o sea, y alguien va a tener que darle mantenimiento a esa inteligencia artificial. Oye, está muy interesante y esa parte de software es bastante, digo, da para mucho. ¿Cómo ves tú el desarrollo de software en Nuevo León? Hay una industria bastante importante, tanto local como de empresas que han llegado a la entidad y pues que han hecho que crezca, ¿verdad? O sea, yo te diría, y con temor a que después me llegue por ahí alguna pedrada, no, la Ciudad de México definitivamente en el país es la más avanzada en términos de prácticas. O sea, tú puedes ir a la Ciudad de México y eso, digamos, por muchos años me ha tocado ir a hacer entrevistas a project managers, por ejemplo, programadores, etc. Y les hablo de términos, de pronto le empiezo a elevar así un poco la vara, ¿verdad? Decir, oye, ¿conoces esto, conoces el otro? Y me lo responden. Pero aquí también, o sea, aquí está empezando a suceder eso también. O sea, ya poco a poco la industria del software en Nuevo León ha crecido bastante. Yo creo un poco ayudado por estas empresas globales que se han venido y se han instalado. Entonces los mismos muchachos que van a esas empresas empiezan a ver las prácticas, pero también es cierto que hay empresas importantes, grandes, Neoris, Softec, etcétera, que pues también desde hace muchos años ellos le han entrado a este tema de las mejores prácticas y hoy tienen prácticas de nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que muy bien, como en todo el país, yo creo que hay que trabajar, hay un ecosistema muy importante emprendedor en Nuevo León, y yo creo que hay que trabajar también con ellos, ¿no? Porque como lo decía al principio, a lo mejor el 2% de las empresas grandes, tanto de software o de otro giro que tengan áreas de tecnologías de información, pues tienen mucha madurez, pero sí hay que hacer mucho trabajo con las pymes, ¿no? Y sobre todo que hay una corriente muy fuerte, muy enfocada en la parte de manufactura de Industria 4.0, sí, que yo lo veo como la fusión de electrónica, software y telecomunicaciones, como una amalgama, sí, que ahorita estamos empujando para desarrollar aquí en Nuevo León para poder ser punta de lanza, pero sí necesitamos como que una cultura diferente, ¿no? Una actitud diferente para poder enfrentar esas demandas que nos va a estar dando ese tipo de tecnologías. Y como dice, todo el mundo habla del IoT, el Internet de las Cosas, de 5G, y de que programación avanzada, que Big Data, pero muy pocos están verdaderamente inmersos en proyectos interesantes de ese tipo. Yo comentaba con algunos socios que de repente tenemos las herramientas que nos dan la información, pero no sabemos qué hacer con la información. Aún, todavía. O sea, como que nos falta desarrollar esa cultura de qué hacer con esa información. Sí. Muchas veces tenemos el dato, pero no sabemos cómo aprovecharlo. Y creo que ya hay carreras que van enfocadas a esa parte. Sí.
Por eso te preguntaba, ¿cómo ves? A mí me llamó mucho la atención hace muchos años, me tocó estar negociando con empresas de Guadalajara y me tocó ver eran unas oficinas que compartían todos los recursos y era una oficinita de 4 chavos, desarrollaban software embebido para impresoras o para bolsas de aire de los autos, que era cuando empezaba todo eso. Había una mesa de ping pong, había unos puff ahí, había Nintendos, había todo, pero esos muchachos, y te estoy hablando de hace como unos 20 años, facturaban cerca de 4 millones de pesos al año. En ese entonces y eran 4 o 5 chavos que estaban jugando y ahí va. Y cómo, me imagino que en ese momento estaban, muy bien enfocados. Y en Guadalajara ha habido mucho apoyo a toda la parte de desarrollo de software. Sí. Yo siento que aquí está surgiendo, aquí se está impulsando bastante y toda la parte de 4.0 está ayudando a eso. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, yo creo que es cierto. Toda esa corriente tecnológica que hay alrededor de la industria 4.0 sí está haciendo que surjan. Pues está forzando. Todo, sí, y sobre todo, fíjate, en dos sentidos, que surjan nuevos emprendedores que tengan ese enfoque, y me ha tocado ver y platicar con gente de, por ejemplo, Cemex, empresas grandes que están trabajando con esos emprendedores, porque lo que dicen ellos es, las empresas que ya están establecidas o no tienen esa práctica, o sea, de esa práctica tecnológica, o ese enfoque tecnológico, o nosotros no queremos crear un equipo interno, invertir en ese equipo interno que se haga especialista en eso. Entonces, el desarrollo de los emprendedores está creciendo bastante ahí, y las empresas que ya estaban establecidas, que ya tienen tiempo, pues también están volteando hacia allá, ¿verdad? Dicen, oye, la ola va para allá y necesitamos subirnos. Y ahí hace más sentido una estructura para decir, ¿cómo logro tomar a este emprendedor y embonarlo en mi proceso? O sea, si está bien organizado, yo creo que voy a poder ponerlo para un proyecto y después quitarlo, o sea, meterlo como un Lego y luego, o mantenerlo ahí. Sí, y ahí las empresas grandes tienen sus programas de desarrollo de proveedores, o sea, porque saben que los tienen que hacer crecer. Y el proveedor, y el emprendedor, pues tiene que entender también eso, ¿no? O sea, dices, oye, está bien, está padre que sepas la tecnología, que seas técnico, pero en algún momento para poder atenderlo a este cliente, pues necesitas también entrarle al tema de mejores prácticas, procesos, etcétera. O sea, ya no es nada más es adaptarse. Sí. Rogelio, ¿cómo le ha ido tu empresa ahora en la pandemia? Difícil, pero digamos que ha sobrevivido. Sobrevivimos. Sí. Entonces, fíjate que el año pasado, pues tanto con el tema de los cursos, con el tema de la consultoría, yo creo que el más afectado fue el tema de la consultoría. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay proyectos. Y muchas empresas en marzo, abril empezaron a decir, espérame, no, ahorita no sé si me cayó la chamba. No sé si voy a ejecutar este proyecto. Pero los cursos, con el modelo de poderlo hacer en línea, pues muy rápidamente nos pudimos switchar a decir, ¿sabes qué? Inclusive me acuerdo que estaba yo en medio de un curso cuando fue ya, digamos que el gobierno dijo, ¿sabes qué? Vámonos todos a las casas. Y la duda fue, ¿qué hacemos? Y yo, no, pues no pasa nada, vámonos, abramos Microsoft Teams, les paso el link y por ahí nos vemos. Ya, los cursos en línea. Y entonces a la semana siguiente ya estaba así, ¿no? Y entonces el enfoque fue ese, pues ahora en línea, y desde el principio muchas empresas, a mí me tocó ver que en lo que lo pensaban ya les dio agosto, septiembre de 2020 y le empezaron a entrar, ¿no? Entonces, esa parte de los cursos yo creo que es la que permitió la continuidad, y algunas empresas grandes que sí decidieron invertir en 2020 nos ayudó un poco esa parte, pero ahorita que estamos, digamos, yo creo que mucha gente pensábamos que en 2021 ya todo iba a estar mucho mejor,
pero ahí va también. Pensamos que iban a ser 2 meses, ahorita ya vamos para el segundo año, y quién sabe cómo se va a comportar, pero pues sí, digo, tenemos que adaptarnos. ¿Tú ya tenías una infraestructura para cursos en línea o tuviste que activarte? Sabes que, digo, como siempre he trabajado en empresas de software y en la empresa, donde yo tengo otra empresa, estuve ahí 17 años antes de abrir Publisher. Siempre éramos como muy innovadores, siempre nos gustaba estar en la punta de lanza, entonces siempre estuvimos acostumbrados a usar la tecnología. Trabajábamos mucho con Microsoft, entonces pues ya usábamos Teams desde hace tiempo. Y en Publisher igual, o sea, dije, pues, Teams para la comunicación remota, o sea, con clientes que están en otro lugar, etc. Entonces para mí fue como muy natural decir, pues ahora paso el curso para acá. A nosotros nos pasó que nos adaptamos muy rápido a Teams, no sabíamos que teníamos esa herramienta y no sabíamos los alcances, pero inmediatamente nos adaptamos. Funciona bastante bien. Lo que yo creo, digo, y ese ya es una semicrítica ahí. En el caso de Teams, Microsoft se tardó en activar funcionalidades que eran necesarias, por ejemplo, para los cursos, ¿no? Sí. En ese sentido, yo creo que Zoom ya está mejor. Sí, Zoom está un poco más avanzado en los que te puede abrir grupos dentro de la misma, o sea, son habilidades más poderosas y más enfocadas. Yo digo que se va a ir evolucionando. Entonces, a mí ya me tocó inclusive hasta la cruda de Zooms, o sea, ya sí. Ya que ya no quieres, o sea, que viviste una temporada que pasabas de una a otra y resultaba que hasta salías más tarde en tu propia casa. Sí. Sí, llega un momento en que dices, oye, a lo mejor ya no es tan bueno juntarse. Sí. O de repente me tocó inclusive hacer otras de convivencia total, o sea, no de trabajo. Sí. ¿Has tenido problemas en cuanto a eso? ¿El clima organizacional de tu gente se ha visto afectada ahora que están remotos o de pasar de presencial a remoto? No, fíjate que no, yo creo que no, o sea, por lo mismo que te digo que es como ya una cultura, desde que abrí Publisher, la idea fue, y sobre todo tratando de aplicar esas mejores prácticas que luego nosotros promovemos, es cómo reduces los costos, ¿no? En términos... ¿Tú ya tenías trabajo en remoto? Bueno, a lo que voy es, en términos de infraestructura, todo está en la nube. O sea, en nuestro caso todo está en la nube. Sí. Entonces, yo creo que eso ha hecho que sea como ya una forma de trabajo desde que nació la empresa, es pues todo en la nube y remoto, etcétera. Entonces, yo creo que no tanto, o sea, a lo mejor lo complicado es ese tema de la adaptación de la casa, ¿no? O sea, decir, bueno, ahora estoy en la casa y los hábitos, yo creo que es un tema de hábitos, eso fue como la parte más difícil, ¿no? Hay gente que está hecha para eso y hay gente que no está, o que se le complica más. Sí. Yo siento que las empresas se benefician en la medida que tienen que enfocarse a resultados. Sí. Y ya dejarse de que, oye, pues yo lo veo todo el día trabajando, yo creo que es buen trabajador, pero, o sea, la pandemia hace, oye, el trabajo remoto, bueno, ¿quién está rindiendo? ¿Quién está dando resultados? Y optimizar los recursos que tienes. Sí, yo siempre en ese sentido he sido muy creyente de, si se logran los resultados, hazle como quieras. O sea, a mí no me gusta tanto el micromanagement, o sea, no muy pesado. No soy partidario del micromanagement, entonces yo prefiero a ver, aquí está la tarea, esto es lo que hay que hacer, ¿cuándo lo terminas? No, pues tal día, bueno, dale, o sea, ya ha llegado el día, vemos si se cumplió o no se cumplió, ¿no? Pero que cada quien ahora sí que responda por lo que se responsabilizó. Muy bien. Rogelio, ¿qué ha sido para ti la Canietti? Se vale sinceridad total. No, fíjate que yo creo que una oportunidad de acercarme precisamente al mercado al que estamos yendo,
a empresas de tecnología a través, por ejemplo, de la plataforma esta de Vintech, muy interesante, o sea, de tener la posibilidad de ver ahí, ofrecer los servicios y ver clientes que pueden tener requerimientos. Eso está muy interesante. Los webinars, la oportunidad de ver webinars, pero también de a lo mejor ofrecer webinars. Ajá. Entonces, eso ha sido interesante. Y pues todos los eventos que constantemente se están generando, ¿no? En la cámara. Yo creo que bien. No, qué bueno. Sí, vamos a tener Interactive Nights y vamos a tener en octubre un evento que va a ser una continuidad, un evento de Cañetti ya enfocado a la aceleración digital. Uh-huh. Sí, traemos bastante ilusión y le estamos echando todas las ganas a toda la plataforma de Vintech, porque también estamos innovando inclusive en el modelo, que sea un modelo donde tú te puedes vincular gratis. Sí. Como que ya estamos de muchas membresías por todas partes, entonces ya por ser miembro de Cañetti tú vas a poder estar vinculándote de forma gratuita en la plataforma, y eso es lo que estamos trabajando, también con el apoyo de todos ustedes de poderla publicitar y compartir con todos los que les puede interesar. Sí. Rogelio, muchísimas gracias por tu plática, muy, muy interesante, todo lo que están haciendo. La verdad es que no había pensado en eso, pero sí eso es una parte primordial, sobre todo para todas las empresas de desarrollo. En el video vamos a dejar tus datos para que las empresas que requieran de asesoría, de consultoría para todo el software te busquen. Sí. Esperemos que te busquen muchos y que los ayudes a crecer o a despegar. Sí, no, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el tiempo, por la plática tan amena. Y pues sí, ojalá, la invitación es para todos los empresarios y los desarrolladores y todos aquellos que a lo mejor no se habían puesto a pensar, ¿verdad? Decir, oye, necesito prácticas, necesito herramientas, ¿cómo meto la tecnología a mi empresa? O sea, la tecnología que ellos mismos promueven hacia otros, hacia adentro, ¿verdad? Entonces, la invitación ahí está y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias. Les pido que compartan, se suscriban al canal. Si les gustó, compártanlo. Si no, no digan nada. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.